tratando de aprovechar el tiempo porque avanza y el tema es bastante amplio y es un tema de suma importancia. Hay muchos detalles que debemos tomar en cuenta en el estudio. De pronto creo, no sé, pero considero que difícilmente en un solo estudio nosotros vamos a abarcar pues, lo que tiene por delante el tema de la expiación. Es un tema en la escritura sumamente importante, sobre todo por lo que representa precisamente el tema de la escritura, que es mostrarnos a Cristo y en su obra redentora. Creo que antes de entrar a los detalles de lo que es el día de la expiación, que es el tema en esta noche, sería importante para nosotros conocer lo que es la expiación y, y conceptualizar, pues, conforme a la palabra del Señor, lo que es la expiación. En primer lugar, nosotros podemos tomar en cuenta que la expiación es cargar la culpa, cargar el pecado en otro, en una víctima, ¿no? En este caso había un animal expiatorio que pagaba las consecuencias de el pecado, de la culpa que había en este caso en el pueblo de Israel. Ese es el concepto de expiación. También podemos tomar en cuenta que la expiación se usaba para purificar, para limpiar. Hay una referencia interesante en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 43. Vamos a hacer mención de ella para ir asentando estas bases. Yo sé que mucho se desea hablar sobre el día de la expiación, pero si no entendemos lo que es la expiación o el principio de la expiación, nos va a costar un poco entender la razón de ese día. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 43 y el versículo 26 dice, por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán y así lo consagrarán. Fíjese la referencia allí que tiene que ver con limpieza, con purificación, con consagración. Cuando nosotros vamos a hablar sobre la expiación respecto al concepto que nos presenta la palabra de Dios, estamos hablando de uno que pagó por nuestros pecados, pero lo hizo con un fin, lo hizo con un propósito, no solamente el hecho de pagar por el pecado, sino de transformar esa vida que vivió en el pecado a una vida santa y consagrada al Señor. El concepto de la expiación en la palabra de Dios no se limita al hecho de una víctima que paga por otro, sino que la expiación genera o produce una nueva conciencia en aquel que en este caso pudiésemos decir es beneficiario de esa expiación. Voy a poner otro ejemplo. Lucas capítulo 18, si mal no recuerdo, el caso de ese publicano que no quería ni alzar los ojos y estaba orando allí al Señor pidiendo que Dios se propicio a mi pecador. Había un arrepentimiento y el Señor dice, este descendió justificado antes que el otro. Él estaba haciendo alusión precisamente a ese propiciatorio que estaba rociado con sangre.
el libro del profeta Isaías, una porción muy conocida por nosotros, muy citada. Isaías capítulo 53, dice la escritura que versículo 10, Isaías 53, versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ya Isaías nos introduce el concepto pleno, completo de lo que es la expiación para Dios. Una víctima que paga por el pecado, la culpa de otros, en este caso específico, Levítico 16, del pueblo de Israel, pero para nosotros lo que tiene que ver con el Señor, una víctima que llevó el pecado del mundo. En él se castigó el pecado, pero con el propósito de producir una nueva vida, una vida consagrada, una vida limpia delante del Señor. Ese es el propósito general, ese es el sentido general de lo que es la expiación. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el día de la expiación y voy a dejar el estudio abierto porque ya se nos han ido 20 minutos de la hora. Hablemos un poquito sobre este día. Es un día especial para el pueblo de Israel. Una vez al año se tenía esta serie de rituales muy específicos que tenían que ver con ese día, la expiación. Es el día de donde el sacerdote tiene una actividad o tiene un papel muy protagónico. Pareciera que, o sea, no solamente todo estaba centrado en la víctima o las víctimas que sufrían el sacrificio, sino que el sacerdote tenía una acción sumamente importante en lo que tenía que ver con su entrada al santuario, con su entrada al lugar santísimo, con llevar esa sangre, con primeramente su trabajo de purificarse a sí mismo, de lavarse, de presentar la ofrenda por él, por su casa, y luego entonces llevar el sacrificio que tenía que ver, o la sangre que tenía que ver con el sacrificio de los pecados del pueblo. El sacerdote tenía esa labor protagónica y como que todos los ojos, toda la mirada estaba puesta allí en lo que estaba haciendo el sacerdote. Como ya decíamos, él presenta su purificación. Él presenta la expiación por sus propios pecados, porque estamos hablando de un sacerdote con características 100% humanas, como todos nosotros, con esa naturaleza pecaminosa allí, y él tenía que ofrecer y limpiarse a sí mismo. No podía presentarse un sacerdote en pecado. Detalles que pudiésemos acotar acá, que pudiésemos mencionar. Él estaba oficiando por los pecados cometidos. Él no podía ofrecer sacrificios por los pecados futuros. Él ofrecía un sacrificio, ofrecía sacrificios por los pecados que ya se habían hecho, los pecados que se habían realizado durante ese año. Él estaba consciente de que había en él imperfección y que tenía que limpiarse, tenía que presentarse delante del Señor para abogar, para interceder por el pueblo.
él tenía que presentarse limpio. Ya nosotros mencionaremos más adelante, hablaremos sobre ese contraste interesante con el Señor Jesucristo, porque esto es una tipología de lo que hizo el Señor. Hebreos, la carta a los Hebreos nos muestra con mucha exactitud esto, a este gran sumo sacerdote que nos convenía, que no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, que no entró con sangre ajena, sino con su propia sangre, y otros detalles más que nos muestra la palabra del Señor. Él tenía que encontrar primero debía encontrar el derecho para entrar a aquel lugar de más adentro, y por eso él debía tratar su propio pecado. Pero entonces luego vamos a ver el trabajo, pues la labor de este sacerdote en la intercesión con el pueblo. Hay otros detalles interesantes, los animales que se utilizan, el día que esto iba a ocurrir, el mes que esto iba a ocurrir, que era el mes séptimo. Creo que, como dije, estamos llenos de detalles. Vamos a ir a procurar ir de la manera más ordenada, más organizada que podamos. Entonces creo, hermanos, que nuestro primer punto en donde nos vamos deberíamos detenernos y deberíamos analizar es esta presentación de el sumo sacerdote en el día de expiación. Era el único día donde él podía traspasar el velo. Esas características únicas nos muestran precisamente de lo que sería en el Señor su único sacrificio, su única labor de sacerdocio, aunque dice la palabra de Dios que vive perpetuamente para interceder por los que por fe se han llegado a él. Nosotros podemos confiar de que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Pero hablemos un poco sobre esto, esta manera, esta forma de él llegar. Él tenía que cuidar cada detalle porque podía morir. Habían detalles muy específicos, su forma de vestirse, su manera de limpiarse, el cuidado de que no lo hiciera otro día. Podía estar en cualquier parte del templo, o en este caso el tabernáculo. Él podía ir a cualquier parte, él podía estar allí en cualquier día del año, excepto en el santuario. Ese día era para entrar allí, era el día precisamente de la expiación. Entonces, hermano, yo voy a dejar el estudio abierto porque, repito, uno habla aquí y empezar a entrar a los detalles, tendríamos que extender mucho. Hay otros detalles más que también es muy interesante sobre el caso de los dos machos cabríos, el que era expiado, perdón, el que era para la expiación y el que era librado. Entonces, bueno, hay muchos detalles que poco a poco iremos abordando, iremos avanzando a través del desarrollo que darán los hermanos en el resto del estudio. Bueno, muchas gracias, hermano Luis. Y como ya lo ha indicado, queda abierto el estudio para empezar a desarrollar y, como se ha mencionado, hacerlo en forma ordenada y secuencial, de tal forma de que podamos aprovechar al máximo. Uno de los elementos que también se destacan, como ya ha sido mencionado, es que era esta la única fecha y para hacer este acto que el sumo sacerdote entraba al lugar de más adentro una vez al año. Podía hacerlo el sumo sacerdote y solamente en esta fecha. Y se da la indicación con tanta precisión que incluso habla para que no mueran y se hace mención a la muerte de los dos hijos de Aarón. O sea que
sabemos que nada es casual. El Espíritu Santo llevó a Moisés a destacar este elemento. Es que una de las cosas que tenemos que entender es que todo tiene que hacerse conforme al modelo, conforme a como Dios lo ha planteado en el modelo que fue dado. Y el sumo sacerdote, como sabemos, es figura del Señor Jesucristo. El Señor, sabemos con claridad que cumplió cabalmente. Lo interesante era que los sacerdotes que iban a ser figura o tipología de Jesucristo no dañaran el modelo que Dios estaba colocando allí para ilustrar lo que iba a ser su Hijo amado para salvación. Y una de las cosas que viene a mi mente es ese versículo ahí en Hebreos que dice, tal sumo sacerdote nos convenía. Tal sumo sacerdote nos convenía. Unas vestiduras que portaba este sacerdote, el Señor en su vida mostró que él portaba tal grado de hermosura y solemnidad en su servicio sacerdotal. Hay elementos asociados a lo que fueron esos últimos días, esas últimas horas antes del Señor hacer el sacrificio en la cruz, que son significativos. Él fue ungido en Betania la noche antes de entrar a Jerusalén por María, y él dijo, ella me ungió para la sepultura, para la sepultura. Y una de las cosas que podemos encontrar aquí es que efectivamente el Señor murió y resucitó. Y en ese poder de esa nueva vida que Él transmite a través de su resurrección, Él hace lo que es el presentarse a Dios, el ir a la presencia de Dios, entrar al lugar de más adentro. Y como ya ha sido mencionado y después se detallará, lo hizo una vez y para siempre. Él abrió un camino nuevo y vivo a través del velo. Y él permitió no solamente la expiación a través de su obra en forma perfecta y absoluta, sino que él se sentó en aquel lugar, dando indicación clara de que esa obra es perfecta. Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Las cualidades de él se colocó a plenitud todas estas vestiduras para entrar y hacer la obra de la expiación. El hermano Clark tiene la mano levantada. Adelante, hermano. Muy buenas noches, hermanos queridos. ¿Se me oye bien? Sí, le escuchamos. Adelante. Ah, qué bueno. De verdad que es muy interesante y un día como hoy para preparar nuestros corazones, hablar acerca del propiciatorio. Y siguiendo el hilo con lo que decía mi hermano que introdujo y lo que dijo ahora mi hermano Marco, acerca de esa suficiencia de Cristo para abrirnos entrada, para hacer ese sustituto, ese sacrificio vicario por nosotros. Uno sabe lo que significa el propiciatorio, que era la tapa cubierta de la palabra hebrea caporet, y la raíz esa de kafar, de que anulaba, de que cancelaba, de que apaciguaba. Y uno conociendo la santidad de Dios, de que la paga del pecado es muerte y que es nuestro mérito al perder la inocencia es morir a causa del pecado. Y como bien decía mi hermano Marco, que gracias por esa suficiencia y la perfección de ese sumo sacerdote que nos convenía. Ese sumo sacerdote sin mancha, inocente, y el cual fue hecho más sublime que los cielos. Qué tremendo. Y que esa
cubierta, como bien le explica en las directrices para crearla en Éxodo 25, cuando se le dio a Moisés esos ordenamientos, era lo que iba a cubrir el arca. Y allí se iba a presentar Dios por medio del intercesor, que era el sacerdote. Y cómo la sangre derramada allí apaciguaba la ira, cubría, expiaba el pecado, y entonces Dios en su teofanía se presentaba allí para hablarle al sacerdote y para tener comunión con su pueblo. Qué hermosura. Ahora vemos a nuestro Señor Jesucristo, como mi hermano en la introducción citó muy bien al profeta Isaías. Ese varón de dolores experimentado en quebranto. Ese hombre que fue 100% hombre y 100% Dios, que suprimió toda su grandeza, su poder, coigual con Dios, humillarse hasta lo sumo para obedecer, hacer la voluntad del Padre. Y uno lo ve allá en Getsemaní, de qué manera en esa lucha interior, porque su característica perfecta le era casi imposible aceptar llevar la culpa, llevarla, ese es nuestro sustituto, y él siendo sin pecado, gracias a Dios por su humillación y por su amor, que fue lo único que lo sostuvo allí, ese amor hermoso por nosotros. Y como bien citó mi hermano también en la introducción, verá linaje, el amor hacia la iglesia, hacia su pueblo, en esa visión omnipresente de ver el producto o el resultado de su sacrificio. Vaya propiciatorio, tremendo sacrificio que pudo apaciguar nuestra culpa, pudo apaciguar la ira de Dios por nuestra culpa. Gracias a Dios, gracias al Padre por su Hijo Cristo. Y ojalá pues que nosotros, pensando y temiendo en esa santidad de Dios, de lo cual hemos sido nosotros salvados, del por cual llevó nuestra culpa, hasta decir consumado es, como también lo oímos, y de que podamos rendir nuestros corazones con un profundo agradecimiento y adoración mañana en su día, el día del Señor. Es lo que quería aportar, querido hermano. Gracias. Gracias, hermano Clark, por el aporte, por la ayuda. Tiene la mano levantada el hermano Eliezer. Adelante, hermano Eliezer. Buenas noches, mi querido hermano. Bueno, ya como dijeron nuestros hermanos que ya me antecedieron, que este es un tema bastante profundo y bastante largo, pues, pero también solemne, y que todo esto tiene que ver relacionado con nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestro hermano en la introducción dijo algo en cuanto a la expiación, que estoy de acuerdo en esa aplicación, cargar la culpa de otros, porque ahí podemos ver ese macho cabrío, el Azazel, que él llevaba la culpa no sin antes el Aarón haberle dicho pues los pecados del pueblo, y después lo soltó, bueno, y él llevó la culpa de otro. Ahí podemos ver la culpa del pueblo, pero también podemos ver, mi hermano, la solemnidad de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Dios, el cuidado que él tiene con todas las cosas que él hace. Podemos decir, mi hermano, que el Señor, nuestro hermano dijo el modelo. Yo digo que después que la rebelión, lo que sucedió con los hijos de Aarón, de Coré, y en el capítulo anterior, que de ahí el Señor puso, como digamos, estas normativas solemnes. Primeramente, el sumo sacerdote, que tenía muchísimo trabajo, porque sabemos, mi hermano, que en ese día se conmemoraba también otros acontecimientos, como era el día del ayuno, que aparece acá mismo en el versículo. También el año del jubileo, en la misma fecha, Levítico 25:10. Pero el Señor tenía todo lo que él planificaba, era bien ordenado, todo era primoroso, sea cual sea, así sea en vestidura, así sea en instrumento. Y me refiero, mi hermano, el sumo sacerdote, él tenía que, después que haber elegido, que pienso particularmente, sujeto a corrección, estos 4 animales que se utilizaron acá, que 2 aparecen en el versículo
3, el becerro y el carnero. Y en el versículo 5 aparecen los machos cabríos, los dos machos cabríos, ¿verdad? Es por expiación y por holocausto. Pero podemos ver que después que él eligió todo esto, él tenía que limpiarse él. Primeramente, bañarse, como dice el versículo 4, que él tenía que, antes de vestirse, antes de ponerse estas 4 piezas, él tenía que bañarse primero, como dice casi finalizando el versículo 4. Después de lavar su cuerpo con agua, o sea, después de bañarse, se ponía estas 4 piezas que eran de alta calidad y de alta calidad. Lo digo porque el lino, las 4 piezas eran de lino, y el lino en esa época era una pieza muy, muy fina, podríamos decirlo en nuestra época, y muy delicada, pues, y no la usaba todo el mundo. Entonces, podemos ver también, mi hermano, que después que él se bañaba, se vestía, después que él tenía lo primero que hizo fue en el versículo 11, cuando dice, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, ¿verdad? Como dije al comienzo, él tenía que primero purificarse su casa, y después tomará un incensario lleno de fuego del altar. Muchos dicen que este altar es el altar del holocausto, delante de Jehová. Y eso era lo primero que él hacía, pero tenía que llevar el incensario en una mano y en otra mano llevaba el perfume aromático. Eso era lo primero que él hacía, y entraba ya al lugar santo, lugar santísimo, que creo para mí, mi hermano, que él entró 3 veces al lugar santísimo. Acá donde le estoy diciendo, el versículo 12, en el versículo 14 también dice, cuando tomará la sangre del becerro y rociará con su dedo hacia el propiciatorio. Y la tercera vez, mi hermano, es cuando él degolló al macho cabrío y hizo lo mismo que hizo con el becerro. Roció hacia el propiciatorio, ya nuestros hermanos han dicho. Pero esto me llama la atención, mi hermano, es yendo al apóstol Pablo cuando él dice en Efesios 5:2, eso sí quiero leerlo rapidito. Efesios 5:2 dice, pero y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Acá va donde lo quiero relacionar. Ofrenda y sacrificio en olor fragante. Sabemos, mi hermano, que el sumo sacerdote, cuando entraba con este incensario, con en el otro, el puño, con estas aromas aromáticas, llenos de perfume, cuando él llegaba ya, este humo, cuando él se lo ponía ahí el incensario, esto subía, este humo, y hacía como una nube para que cuando apareciera nuestro Señor, él no lo pudiera ver, para que no muriera. Entonces, allí podemos ver acá lo que se está manifestando en Efesios, que el Señor en olor fragante, o sea, todo esto lo hizo por nosotros. Y como dijo nuestro hermano Clark, esto nos lleva pensar que mañana será el primer día de la semana y día que nosotros debemos, mi hermano, por medio de la fe, ir allá al Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo padeció y pasó por todo esto que lo estamos relacionando acá con esta gran fiesta que nos conmemora. Este era mi pequeño comentario por ahora, mi querido hermano. Muchas gracias, hermano Eliezer. Un detalle en base a lo que ya se viene mencionando es que el sumo sacerdote se vestía de lino, como hacía énfasis el hermano Eliezer, se lavaba también para poder entrar, y lo primero que tenía que hacer es hacer un sacrificio por sí, por su casa, antes de poder hacer la expiación por el pueblo. Pero en el caso del Señor Jesucristo, Él, como hemos citado allí en capítulo 7 de Hebreos, versículo 26, este sumo sacerdote que nos convenía, Él es santo,
O sea que esas vestiduras que evocaban la santidad y que llevaba en la mitra que decía santidad a Jehová, él la había demostrado durante toda su vida. Santo. Pero además de eso, él es inocente. Él no tenía por qué hacer un sacrificio por sí mismo. Pero ahí también se destaca que él es santo, inocente, sin mancha. Por lo tanto, él no tenía que lavarse, porque ya él de por sí era plenamente limpio e inmaculado. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Él estaba por encima de todo. No había nadie como él, señalado entre 10,000. Toda esa característica plena y absoluta que él había mostrado, él podía decir, ¿quién de vosotros me puede acusar de pecado? Había sido escrutado, había sido revisado y todo había evocado su inocencia en todo momento. Pero él murió por nuestros pecados para darnos redención, para expiarnos. Y como se ha mencionado allí acerca de es interesante que la palabra que se utiliza para hablar de expiación, la palabra hebrea habla de cubrir, de tapar. Y en el caso del propiciatorio es como decía el hermano Clares, pasar por alto, es quitar la ira, es dejar la ira atrás. Eso fue lo que hizo Cristo para conseguir nuestra salvación. Él pagó nuestra deuda y así aplacó la ira de Dios. La justicia y la paz se besaron, como dice el salmista. Qué sublime la obra de Cristo, y como dice al final de ese verso que estamos citando, hecho más sublime que los cielos. Toda la hermosura que podíamos encontrar en las vestiduras sacerdotales que el año pasado estudiábamos, la podíamos ver en Cristo, todo ese esplendor, toda su gloria, haciendo la obra de la expiación. Un detalle, hermanos, pues, para agregar y seguir avanzando, me llamaba la atención el tiempo, ¿no? Cada año. Esperar un año para la expiación. Nos muestra precisamente ese carácter del Señor, como ya hemos oído, pues Dios tiene esa largura de ánimo. Dios no ejecuta, no se precipita para ejecutar su ira, su juicio. Como dice la Escritura, Él es lento, tardo para la ira y grande en poder, pero grande en misericordia. Cuando vemos que el primer hombre pecó, inmediatamente Dios intervino. Y Dios había dicho a Adán que el día que comiera de ese árbol iba a morir. Entendemos claramente que sí, espiritualmente murió, pero desde el punto de vista físico no se ejecutó el juicio para Adán, para que muriera. Y Adán podía morir ese día y el Señor podía crear nuevamente a un hombre, pero no lo hizo así. Mostró su misericordia. Pensaba en el caso de Noé. Cuando Dios mandó a construir el arca, Noé tardó 100 años. Cuando recibió aquel mandato del Señor, él tenía la edad de 500 años y cuando terminó el arca tenía 600 años, cuando ya vino el diluvio. O sea, Dios esperó el arrepentimiento de la humanidad durante 100 años y fue pregonero de justicia. Pero entonces ahí vemos pues siempre al Señor esperando. Dios siempre está esperando. Como dice allí Pablo a los romanos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, sabemos y si nos centramos a pensar en la santidad de Dios,
debemos pensar en un Dios que no puede pasar por alto ni en una milésima de segundo un pecado cometido. En su santidad, inmediatamente que el pecado se comete, Dios debe ejecutar el juicio. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, dice Juan. Entonces, pero acá en estas características, pues, de lo que es la expiación, nosotros consideramos y vemos, como ya Marco mencionaba al final de su comentario, este Dios que tiene largura de ánimo, que él mantiene su tiempo para el arrepentimiento, como dice Pablo a los romanos, hablando a ese hombre culpable, le dice que no ves que su bondad y longanimidad te guían al arrepentimiento. Dios está esperando eso. Entonces, una vez al año, no podía decir, pero tanto tiempo, esperar un año. Y ese pueblo y cada ser humano allí del pueblo de Israel pecando en su naturaleza pecaminosa y esperar hasta otro año. Pero bueno, ahí es donde luego entra el otro aspecto, ¿no? El cumplimiento de lo que dice allí el salmista, de que sacrificio y ofrenda y expiación por el pecado no quisiste, ¿no? Y en cuanto al cumplimiento de la venida del Señor para efectuar la obra de salvación y la obra de la cruz, ser nuestra expiación, Él dice la Biblia, me preparaste cuerpo. Entonces creo que me llama mucho la atención, pues, esa conexión que hay. Veo una conexión muy estrecha en que se indica en los primeros versículos que era una vez en el año, pues, no era todo el tiempo que se iba a entrar allí. Y esa forma de vestirse, el sacerdote, una vez que terminaba la expiación, el sacerdote podía volver a sus vestiduras regulares, pero mientras estaba en una vestidura en un sentido sencilla, humilde, pero limpia, mostrando la vida del Señor como ese cuerpo preparado para la expiación, para entrar también al santuario, ya como ese gran sumo sacerdote. Muchas gracias, hermano Luis. Bueno, hay otros hermanos en la sala. Invitamos, pues. Hermano Eliezer, levantó la mano. Solo para hacer una pregunta, mi hermano, que tengo una inquietud, ¿verdad? El versículo 14, cuando él iba a rociar, sumo sacerdote, con su dedo, dice el versículo 14, hacia el propiciatorio, ¿verdad? Pero en el 15, esto es cuando lo fue a hacer con el becerro, pero en el 15, cuando lo fue a hacer con el macho cabrío, dice que esparcirá igual como en el otro, pero aquí dice sobre el propiciatorio. ¿Habrá algo que podamos relacionarlo ahí, estas dos aplicaciones en cuanto a nuestro Señor Jesucristo? ¿Y por qué dice uno hacia el propiciatorio y en el otro dice sobre? ¿Qué podríamos aprender de allí? Gracias, hermano Eliezer. Bueno, efectivamente hay una diferencia, y una es porque el becerro era por él. O sea, que el sumo sacerdote lo hacía por él y por su casa. El otro era por el pecado del pueblo. En el caso de Cristo, sabemos que Cristo no ofreció sacrificio por sí mismo porque él era inocente. Por lo tanto, no había aplicabilidad para él en ese sentido, y el escritor a los Hebreos hace una explicación muy clara de esto. Pero él sí se ofreció por el pecado del pueblo y se ofreció a sí mismo. Y el hecho que es sobre el propiciatorio, porque recordemos que esto es una tipología, son figuras, y el Señor, cuando entró al lugar de más adentro, se sentó. En pocas palabras, hablando muy reverentemente, entendiendo de que no existe un propiciatorio como tal en el cielo, sino porque el propiciatorio es figura de lo real. Él se sentó allá en el propiciatorio, digamos, el trono de Dios es como el propiciatorio, y él se sentó allí.
Entonces, como lo dice allí mismo a los hebreos, que él es firme ancla detrás del velo. Él está allí sentado, entronado. Pero ya no hay más sacrificio por el pecado porque él satisfizo la demanda de Dios. Y como él está allí sentado, el hecho de que la sangre se echara sobre el propiciatorio era figura de que llegaría el día que el verdadero sacrificio, en este caso él, se sentaría allí. Y cuando vemos que él le hablaba a sus discípulos en su resurrección y le mostraba sus manos, y muy especialmente recordamos ese momento cuando se las mostró a Tomás. Él le podía decir, mete tu dedo en las manos o tu mano en mi costado. Allí está. Y como lo dice también, disculpen, en Apocalipsis, que dice que el cordero como inmolado, aunque la expresión que nosotros vemos aquí en la Reina Valera es como inmolado, sabemos que los manuscritos más antiguos y nos muestran que allí la expresión más clara, que es mucho más clara, es como recién inmolado. Allí está el Cristo, actualmente, hoy y por la eternidad, sentado con todas las marcas de su obra expiatoria. Eternamente él tendrá allí las marcas en sus manos, en sus pies y en su costado, de la obra de expiación por nuestros pecados. Qué solemnidad, hermano, es muy solemne todo esto. Es maravilloso cómo Dios ilustró con esto lo que iba a suceder y cómo paso a paso se cumple cabalmente lo que Cristo hizo, y podemos leerlo en esta noche para memoria de él, preparándonos, como decía el hermano Clark, para lo que es mañana en la cena del Señor, hacer memoria de él. Pero bueno, hay otros hermanos que todavía no han participado, les animamos. O sea, yo estaba pensando, hermano Eliezer, pensaba, hermano Eliezer, en la diferencia que lo que mencioné yo en la introducción, él debía prepararse para tener derecho para entrar. Y él, cuando rociaba hacia el propiciatorio, como ya mencionaba Marco, él estaba haciendo el sacrificio por sí. Aún no tenía el derecho para entrar hasta allá. Ya cuando rocía la sangre sobre el propiciatorio, ya le vemos más cerca, ya le vemos mucho más cerca de la presencia del Señor, porque ya él se había limpiado, ya él había ofrecido por su sacrificio. Yo lo veo así, o sea, cuando él está rociando hacia el propiciatorio, él está a distancia, pero cuando él rocía sobre el propiciatorio, ya él está cerca, ya él podía hacerlo. Me llama la atención eso porque en el caso del Señor, si nosotros leemos pues allí en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Fíjese que él no dice que entró con su propia sangre, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. A veces cometemos el error, ¿no? Inconscientemente, de decir que él entró con su sangre. No, entró por su sangre. Es que las características únicas de Cristo en su perfección le daban
siempre tuvo el pleno derecho de entrar, siempre pudo entrar, pero en este caso el sumo sacerdote, siendo un hombre, siendo pecador, él debía ofrecer por sí mismo, y en su primera entrada, yo lo percibo así, lo entiendo así, él estaba a distancia y tenía que rociar hacia el propiciatorio, pero una vez hecho ese sacrificio, habiéndose purificado él mismo, ya ahora sí podía interceder por el pueblo y tenía el derecho de entrar hasta allá, hasta el mismo propiciatorio y rociar sobre él la sangre del macho cabrío. El hermano Clark tiene la mano levantada. Bueno, hermano, me tomo el atrevimiento pues, de participar por segunda vez. Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir mi hermano Luis. Yo también estaba pensando igual o parecido. ¿De qué manera debemos tomar la santidad de Dios? A veces nosotros creo que tomamos muy a la ligera lo que es la santidad de Dios. No tememos de una manera apropiada a esa santidad. Y uno ve, como bien decía mi hermano, que él rociaba hacia el propiciatorio sin entrar. Y 7 veces, es decir, que el número 7, la numerología bíblica nos indica acerca de lo completo, la plenitud, la perfección. Y entonces él lo hacía 7 veces por él y por el novillo, por el becerro. Luego, al estar santificado él o puro o limpio, sacrificaba al macho cabrío y presentaba velo adentro por el pueblo, que es santidad. Y si no lo cumplía, hermano, ese sumo sacerdote moría. La paga del pecado es muerte. Entonces eso es lo que nosotros nos hace ver la suficiencia, la perfección, como ya hemos oído, capaz que estamos lloviendo sobre mojado, pero es inevitable no pensar en que nosotros, pecadores, merecedores de una muerte eterna, a causa del pecado, nosotros hayamos alcanzado esa gracia de Dios, de que le plugó encarnarse en esa persona, como hemos oído, sin pecado. Ese sumo sacerdote, como hemos oído también, de que no necesitó rociar hacia el propiciatorio, sino que se presentó por su propia sangre, velo adentro. Y vemos que cuando dijo consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y ojalá nosotros podamos verle el precio, sentir el precio, el valor adecuado a esa obra redentora. Y que podamos entrar ahora con libertad al trono de su gracia. Y como también hemos oído, hermano, y no cansamos de decirlo, de tener un corazón lleno de agradecimiento y adoración. La adoración creo que es una respuesta al agradecimiento por esa hermosa labor y que ahora podemos presentarnos con esa libertad al trono de su gracia, porque ya hemos sido limpios, ya la ira ha sido apaciguada y ya no hay condenación para nosotros los que estamos en Cristo Jesús, porque hemos sido justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios. Esa paz es de que se apaciguó su ira, de que ya no nos ve en nuestros pecados, sino que nos ve en Él, amado. A Él nuestra honra y gloria, porque se la merece por los siglos de los siglos. Gracias, hermano. Gracias, hermano, claro. Bueno, ya la hora nos llegó, hermanos. Creo que todavía hay tela que cortar, hay algunos elementos todavía que no se han mencionado, sobre todo del versículo 17 en adelante. Consideramos que sería pertinente el próximo sábado poder añadir algunos comentarios con respecto a esto, y si hay algún otro sobre los primeros versículos, bienvenido sería. Pero sobre todo enfatizar desde el versículo 17 en adelante, que es donde menos
hicimos mención, hay algunos detalles sumamente interesantes allí que pudiéramos destacar. No sé si están de acuerdo para que la próxima semana continuemos con el tema. Bueno, tenemos al hermano Julio y el hermano Edwin que no han tomado parte en el día de hoy, o alguno de ellos que nos encomiende. Y bueno, hay otros hermanos aquí que también se sumaron, pero hacemos referencia a ellos que son de los que siempre participan en el estudio. Entonces, para que pueda orar para despedir el estudio. Buenas noches, hermanos. Oremos con la ayuda del Señor. Dios y Padre eterno, gracias te damos por tu Hijo amado, nuestro Salvador. Gracias te damos por tu misericordia, tu amor manifestado a perfección a través de tu Hijo amado. Gracias por esa perfecta expiación inmerecida, ese amor que manifestaste por cada uno de nosotros. Gracias porque nuestro amado Salvador, él no tenía pecado. El profeta Isaías nos recuerda que no había atractivo en él para el ser humano, pero para nosotros es precioso. Él es nuestro Salvador. Gracias por tanta bondad manifestada en su vida, en el ministerio que realizó aquí en la tierra. Gracias por su santidad también evidenciada en cada aspecto, en cada momento de su ministerio, y gracias por ese sacrificio sustitutorio por cada uno de nosotros. Gracias por esa expiación. Por su sangre él pudo entrar allí hasta tu presencia, y gracias porque la sangre de él, como lo declara tu palabra, nos limpia de todo pecado. No hay maldad, no hay ninguna cosa que no pueda limpiar y perdonar a aquel que cree en esa obra tan preciosa. Gracias, oh Dios, por la escritura, por los comentarios, por lo que hemos sido edificados. Te rogamos que nos ayude para meditar cada primer día de la semana en esta obra preciosa. Todos los días debemos darte las gracias, adorarte por ello también. Acepta las gracias, te rogamos por cada presente, también guarda a tu amado pueblo, no nos olvidamos de los necesitados, los afligidos y los que están pasando diversas pruebas. También seas tú con cada uno de ellos. Dejamos delante de ti todo. Acepta las gracias, la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el hermano Clark está pidiendo que va para entonar el himno 442. Bueno, el himno. Entonces nosotros le seguimos aquí. Bueno, ¿se oye allí? Sí, le escuchamos. Ok, himno 442. Al Calvario en espíritu, venimos, oh Señor, a meditar y disfrutar de tu infinito amor. Allí descansa el corazón que siente su dolor, mas goza de la paz con Dios, por ti, oh Salvador.
Oh, qué hora oscura de dolor tu alma padeció. Tu gracia triunfó por fin, tu amor al mal venció. Tus agonías sin igual, con cuerdas de amor, ligaron nuestro corazón a ti, oh Redentor. Desean nuestros ojos ver tu frente, oh Salvador. De espinas no ceñida ya, sino de luz y honor. Hermoso himno.